Saludos queridos estudiantes, en esta ocasión voy a darles a conocer un poco sobre la explicación de este tema tan interesante como es la escolástica. Soy su profesora Camila García Rioja y dentro de la materia de filosofía vamos a conocer la escolástica en la etapa medieval. Como introducción vamos a explicar un poco en qué consistía esta etapa y las características de esta época tan interesante. Se dice que la escolástica es el saber medieval, desarrollado desde el final de la patrística en las escuelas que surgen alrededor de los monasterios y catedrales. Es decir, que en la culminación de la etapa de la patrística empieza a surgir la escolástica en los espacios donde se enseñaban las distintas áreas para adoctrinar o dar a conocer lo que es el cristianismo. En esta etapa se presentan las confrontaciones entre maestros y estudiantes, universidades y colegios, filósofos y teólogos. Esto nos hace denotar que en esa etapa se empezaron a dar enfrentamientos, a dar aspectos contrarios en el pensamiento tanto de maestros y sus estudiantes, entre universidades y colegios, como también entre filósofos y teólogos. Estos últimos que han llegado a tener una gran importancia y relevancia para llegar a ser los personajes más destacados de la época de la escolástica. Como ustedes saben y han podido ver en sus textos y realizar las actividades en sus cuadernos, hemos logrado comprender que se enseñaban dos grupos de asignaturas o materias en ese entonces, el trivium y el quadrivium. Dentro del trivium, las áreas que se enseñaban en las universidades y colegios eran la gramática, lógica y retórica. Dentro del quadrivium, las áreas exactas como la geometría, aritmética, astronomía y música. Si ustedes pueden observar, cada uno de estos grupos de áreas tiene un aspecto contrario al otro, ¿no? Dentro del trivium, por ejemplo, la gramática ayudaba a que los estudiantes puedan tener una mejor escritura, ortografía, caligrafía, etcétera, aplicar todas las reglas y leyes de la gramática. Con la lógica, por ejemplo, estos estudiantes adquirían un pensamiento mucho más estructurado y ordenado, y la retórica como una de las áreas en la cual mejoraban todo lo que es el arte de hablar. Contrariamente a eso, o paralelamente, dentro del quadrivium, con la geometría, aritmética, astronomía y música, se trataba de encontrar, despertar las capacidades en los estudiantes de ese entonces, que estén aptos o alineados con lo que son los números, ¿no? La geometría y también la música o astronomía. Pero la característica más importante y relevante de esta etapa ha sido la razón y la fe y cómo éstas han ido trabajando, cómo se han ido manifestando en cada uno de los pensamientos de los personajes más importantes de ese entonces y su influencia en los estudiantes de las diversas universidades y espacios educativos. En esta etapa, la razón se manifiesta desde un punto de vista de fundamento, de base para la fe. Por tanto, la filosofía llega a ser una sierva de la teología. Y ustedes dirán, ¿por qué? Si bien dentro de la filosofía antigua, con los primeros filósofos como Platón, Aristóteles, Sócrates, que ya lo hemos conocido, lo hemos avanzado en los temas anteriores, donde la razón inquietaba a que estos filósofos se pregunten cuál era el origen de las cosas, de la vida, de la naturaleza, del ser humano, etc. La fe empieza a
agarrarse, si vale el término, de la razón para justificar y para fundamentar el adoctrinamiento que se estaba queriendo implementar en ese entonces, ¿no? A través del cristianismo. Es por eso que la fe y la razón llegan a ser dos caras de la misma moneda para la escolástica. Se utilizan los principios racionales que hemos conocido en la etapa de la filosofía antigua, con los primeros pensamientos platónicos y aristotélicos, para demostrar que las verdades de la fe cristiana no son algo disconforme con las exigencias de la razón humana o algo contrario a esta. Es decir, que los mandamientos, las leyes, las escrituras de la religión cristiana se basaban o se ayudaban de los pensamientos que ya existían, ya habían surgido desde Platón, Aristóteles, etcétera, ¿no? Para justificar y fundamentar la fe de los cristianos. Dentro de los personajes destacados tenemos a San Anselmo, uno de los padres de la Iglesia. Él mencionaba un pensamiento que tenía dos posturas distintas y contrarias en realidad para dar a conocer por qué nosotros deberíamos tener la fe y cómo la razón nos podía ayudar a comprender esa fe para llegar a conocer el verdadero cristianismo. Él decía, una cosa es preguntarse si algo existe y otra muy diferente es preguntarse en qué consiste, ¿ya? Entonces, si bien esa cosa existe, lo correcto también sería preguntarnos y si existe, en qué consiste. Y si aquello de que está hecho existe, de dónde viene, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, por un lado, la fe nos va a ayudar a creer en algo tal vez divino, que ha dado origen a esa cosa. Pero la razón es la que nos permite llegar a ese punto a través de un análisis exhaustivo. Otro personaje importante es Rogerio Bacon. Nos habla sobre cómo Dios nos ha enseñado a filosofar. Pues él menciona que nosotros, como seres humanos, solos, sin ese don de filosofar que nos ha dado Dios, no hubiéramos podido lograrlo. Entonces Bacon trata de cimentar el saber científico sobre la experiencia. Él dice que solamente el saber científico podemos experimentarlo, conocerlo a través de la misma experiencia. El cometido fundamental de la filosofía debe ser proyectar la sabiduría cristiana sobre la organización de la sociedad. Es decir, que para organizar, estructurar nuestras sociedades desde un enfoque cristiano, desde las leyes cristianas, la razón es la que nos va a ayudar a actuar, a analizar y aplicar todas estas normas, leyes y lineamientos cristianos. Otro personaje, Santo Tomás de Aquino, considerado como el eje de la filosofía tomista, menciona que el ser no es ni la idea de Platón ni la sustancia de Aristóteles. En Dios no hay esencia distinta a la existencia, sino solo ser. O sea que más allá de tomar en cuenta los pensamientos de Platón y Aristóteles y sus interrogantes sobre cuál ha sido el origen de las cosas o qué ha originado las cosas, en realidad Santo Tomás de Aquino menciona que Dios es el único que existe y es el único ser y que sin él nada podría existir. Según San Anselmo, hay 5 vías para llegar a Dios. Y ustedes han debido observar también sus textos, cómo se mencionan estos 5 caminos, estas 5 vías, para llegar a comprender la verdadera existencia de Dios, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, y en realidad ha sido una pregunta desde los primeros
hombres de la humanidad, que es Dios, de dónde viene, por qué existe, para qué existe, si existe en verdad o no. Entonces, em, Santo Tomás menciona que hay 5 vías para llegar a conocer a Dios, pero ¿qué requiere de un análisis, no? De una comprensión muy exhaustiva y profunda para poder llegar al conocimiento de Dios. Por un lado, él menciona que los seres que se mueven y cambian es una manifestación de la presencia de Dios, porque todo lo que se mueve es movido por otro. Es decir, que todo aquello que tiene movimiento, algo está generando ese movimiento, ¿no? A ese proceso se le llama serie de motores movidos. Pero esa serie de motores movidos proviene de un motor que mueve sin ser movido, que sería considerado el primer motor o el motor inmóvil, el cual es Dios. Otro camino para llegar a Dios y a conocerlo menciona que son las causas y sus efectos. Todo efecto requiere una causa. Una serie de causas van a llevar a una serie de efectos. Esta causa eficiente incausada viene a ser la primera causa, que es Dios. El tercer camino vía son los seres contingentes. Lo que no existe no puede darse la existencia. Sería de seres que se dan la existencia. Serie de seres que se dan la existencia. O sea, que una serie de seres que generan la existencia van a sustentar o justificar el primer ser, que es necesario para dar existencia a los demás seres, ¿no? Otra vía o camino también son los seres con diferentes grados de perfección. Lo que solo tiene grados de perfección participa de ella. Una serie de perfecciones parciales hacen que nos demos cuenta que hay un ser perfectísimo, que es Dios, el cual a partir de la aglomeración o conjugación de todos estos espacios, cosas, objetos, serie de perfecciones parciales, vamos a llegar a la perfección que es Dios. La última vía, los seres no inteligentes que siguen un plan. Lo ordenado exige una inteligencia ordenada.